tardes. Perdón por el retraso, un par de minutos. Eh, Estamos aquí iniciando, buenas tardes, Azucena, María Azucena. Estamos iniciando la semana número 3, Textos y Visiones del Mundo. Eh, y ya que estamos empezando una semana tan importante, porque es la previa a la calificación más importante, está corroborando el nombre, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. No quería equivocarme sobre esto, ¿no? Entonces, eh, esta semana está particularmente, tiene algunos detalles que tienen que ver con el foro de integración, que es donde me gustaría enfatizar. Ahorita, miércoles 27 de noviembre, ya deberían tener 3 participaciones en el foro y no estoy seguro si ya las tienen. La mayoría creo que no, entonces les va a afectar mucho no participar todos los días. Tienen que completar 5 participaciones, no importa cuándo, entre 7 días, que son de lunes a domingo. Y esa parte es la que me preocupa y probablemente me detenga un poquito más en eso, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, les voy a presentar, como siempre, la sesión de hoy, que tiene que ver con lo que haremos en el día de hoy y con lo que vamos a trabajar también por hoy en cuanto a temas. Lo tenemos ahí está. Esa es la agenda de hoy, que tiene que ver con el objetivo de la sesión número 5, que es esta, y los conocimientos previos. Luego vienen unos temas de la semana que habrán aquí. Después hay una sección que se llama Lo que hay que saber. Posteriormente ahí tienen que ver las reglas de comunicación virtual y las actividades integradas 5 y 6. En realidad las 6 como tal no es una actividad integradora, más bien es un foro de integración, pero lo puse porque la plataforma también lo marca así. Es actividad integradora número 6, pero al mismo tiempo es un foro de integración, o sea, es lo mismo. Solo es para que reconozcan cualquiera de los dos, pero para que sepan que se está haciendo una secuencia en las actividades que están revisando. Luego viene un reforzamiento sobre el plagio, hablar sobre el plagio, en particular en los foros de integración, que es donde me interesa muchísimo que vean lo del plagio, sobre las dudas generales que ustedes puedan tener, los temas de la sesión número 6, que será el próximo viernes, y la despedida de la sesión de hoy, ¿no? Entonces, bueno, con eso en mente, me gustaría que comenzáramos planteando el objetivo de la sesión de hoy, que sería comprender la relación entre literatura y sociedad. Es importante que la comprendamos. Hoy toca eso. Como por si no lo han visto, la primera semana vimos lectura, la segunda vimos distintas visiones del mundo y vimos literatura en lenguas originarias, y en este caso nos toca la relación entre la literatura en internet y la sociedad también, ¿no? O sea, hay literatura en internet, o conocemos otro tipo de expresiones literarias, o yo sé que siempre estamos acostumbrados a las mismas eh, como las mismas soluciones o los mismos agentes literarios, pero también es importante que conozcamos otro tipo. Familiarizarnos con otro tipo nos va a ayudar muchísimo a explorar otros niveles de que si me gusta o no me gusta. De hecho, en el foro de integración les piden justamente eso. Y luego aquí dice conocer la literatura en internet. Va a ser muy importante que conozcan la literatura en internet, y lo que me gustaría es que revisáramos casi inmediato el concepto de experiencia estética. ¿Qué es una experiencia estética? Les voy a poner el video. Y antes de eso, sí tengo que revisar, como les dije aquí, está acá, a ver, denme un segundo, para buscarlo bien. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el contenido de la semana número 3, que es literatura y el mundo, experiencias estéticas, que es donde quiero enfatizar los esfuerzos de esta semana, que es una experiencia estética, porque les va a servir no solo para hoy, sino también para el foro de la próxima semana. Saber este concepto y desarrollarlo y poderlo explicar va a ser importante para esto, para su desarrollo en esta semana y sobre todo en la próxima. La literatura en sociedad, también recuerden, hay una relación entre la literatura y la sociedad, también un poquito hablamos de eso la semana pasada. Recuperar aprendizajes, que son los TIC, tecnologías de información y comunicación y literatura. Y luego viene un apartado para literatura en internet, que es donde yo también me gustaría enfatizar con ustedes. El arte en la era digital, literatura, difusión de la literatura, formas actuales de literatura y la oralidad y escritura. Me interesa formas actuales de literatura porque nosotros estamos muy acostumbrados, de hecho en las primeras 2 semanas experimento, estamos muy acostumbrados a que nos colocan un PDF. Tenemos el texto en PDF, lo leemos y creemos que eso es literatura en internet. En realidad no. Ahí lo que está pasando es que la literatura está
en internet, pero no fue hecha específicamente para internet. No sé si me explico con eso. Es literatura que está ahí para que perdure y otros usuarios pues justamente la utilicen, pero no está hecha para internet. Y creo que esa es la parte que cambia todo. Después hay un apartadito que me gustaría que habláramos sobre producción de textos, de escritura, y también obviamente voy a empezar con un poquito de comprensión lectora, si ustedes me permiten. Antes de pasar a los temas como tales, donde ya vieron la importancia, voy a hacer un pequeño paso entre la semana 1 nos habla de la lectura, que es texto literario, fondo y forma, los tipos de textos literarios, etc. La semana 2, la pasada, nos hablaba un poco del sentido de la vida, literatura y sociedad, vean aquí también, y esta semana también nos hablan también de literatura y sociedad, un poquito, el impacto de la literatura en la sociedad. La semana pasada les hacían una pregunta en el foro de integración, en la diapositiva número 10, les preguntaban específicamente cuál es la relación entre, ¿crees que la literatura ayuda a fomentar la creación de mundos o modifica la realidad? La mayoría tal vez no entendió la pregunta, es cómo la literatura influye en la sociedad, no al revés. Sabemos que un autor escribe cosas que ve, que siente, que experimenta y que vive. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Es decir, cuando la literatura está influyendo la forma de hacer las cosas de la sociedad. Sería un poco el equivalente, aunque los libros todavía tienen mucho poder y todavía mucha influencia, pero sería un poquito el equivalente a lo que ustedes podrían hacer o podríamos considerar como la televisión o internet o redes sociales. Las redes sociales influyen en lo que la gente hace. La literatura antiguamente, bueno, no hace tanto, influía también en lo que la gente hacía, o sea, socialmente hablando. Y esa es la parte que me gustaría que exploráramos el día de hoy. En la parte final van a tener que hacer, o las actividades integradoras están coordinadas en dos aspectos: combinar lo antiguo con lo nuevo. Entonces van a hacer el trabajo sobre las nubes, que es una obra de teatro clásica, y del otro lado lo van a convertir en un texto que se relaciona directamente con en el foro de integración, tienen que ver con literatura en internet, cosas que también vamos a revisar con ustedes también, eso del foro, ¿no? Ya saben que los miércoles le doy un poquito más de peso a las actividades integradoras, y el viernes ya lo vemos con otros temas. Dice Azucena, es como la moda, siempre cambia, influye en la sociedad. Exacto, la moda está influyendo en la forma en que la gente vive, aunque no queramos, aunque no me alcance para comprar ese vestido, María Azucena, la moda influencia, hay una influencia de ella. La veo en las redes sociales, la veo en la televisión, la veo en todos lados, en la calle, entonces está influyendo sobre mí. Esa es justo la parte que me parece como más relevante, que ustedes puedan entender, comprender que la literatura en algún momento también tiene cierta influencia en la sociedad, y al revés, hay una alimentación mutua, y creo que esa parte es la que yo creo que nos va a servir muchísimo. Por ahora vamos a entrar de lleno bueno, antes vamos a esta parte del calentamiento del recordatorio. Las semanas pasadas hemos estado trabajando uso de, bueno, escritura de BVSZS GJ. La primera semana también trabajamos algo sobre sobre acentuación, perdón, agudas, graves, esdrújulas, y esa semana me gustaría enfatizarlo con comprensión lectora. Esta semana y la próxima van a hacer ejercicios también el viernes de comprensión lectora. ¿A qué me refiero de comprensión lectora? A los 3 niveles de comprensión que hay. No recuerdo si ya los puse, pero también los podría explicar cuáles son los 3 niveles de lectura que hay. Es inferencial, lo voy a escribir. También tengo una presentación que ahorita puedo buscar sin ningún problema. Hay 3 niveles. Es literal, inferencial y crítico. Son los 3 niveles que debería desarrollar en la lectura. Cualquier persona, no importa que lea, sea un texto de química o sea un texto literario como nos ocupa a nosotros, debería poder desarrollar esos 3 niveles: literal, inferencial y crítico. Hay ciertas preguntas que me van a decir cuál es el nivel, pero primero quiero hacer el ejercicio con Azucena. Después de esta diapositiva que estás viendo y de que están viendo también todos los demás, va a pasar una lectura. Es una lectura muy breve y después va a haber preguntas sobre esas. La mayoría de ellas tienen que ver con una cuestión más sencilla, pero en general les voy a dejar el texto, ¿vale? Y luego va a haber unas preguntas, María Azucena, y me las tienes que responder, por favor. Es un texto muy cortito y vamos a empezar con esto, con la comprensión lectora, y luego ya voy a explicar los niveles. Nada más, recuérdame, por favor, María Azucena, ¿ya vieron lo de los niveles o no? Es que la verdad no me acuerdo. No quiero repetir información, es lo único. ¿Ya vieron lo de los niveles de lectura o no? Esos niveles que están en la pantalla.
Ah, entonces lo vemos ahorita. De todos modos, entonces lee mientras yo busco la presentación y hablamos un poco de los niveles. Ese es el texto. Después van a aparecer preguntas y las contestas. Por favor, adelante. Me avisas, porfa, Susana, cuando ya las has leído, por favor. Ah, ya vi. Van las preguntas. Si quieres, igual me puedo regresar, ¿eh? ¿Cuál es la situación inicial? Estas ponen en práctica los 3 niveles, pero ahorita vamos a ver los 3 niveles. ¿Cuál es la situación inicial del texto? ¿Qué detalle extraño nota Elena al entrar a su cuarto? ¿Cómo reacciona Elena al encontrar la nota? ¿Qué dice la nota que encuentra Elena? ¿Cómo cambia el estado emocional de Elena a lo largo del texto? ¿Qué crees que puede significar la nota? No tienes que contestar todas, yo creo que vas a escoger la 1, la 2, por favor, la 5 y la 6. 2, 5 y 6. 1, 2, 5 y 6. Dice la 1, Elena subió a las escaleras después de llegar de la universidad. Muy bien, ahí está la situación inicial. Por ejemplo, mientras contestan las demás, en la 2, ¿qué detalle extraño notó al entrar a su cuarto que estaba la ventana abierta? Súper. Ahora, no nos dicen la situación, no nos preguntan, en el texto no dice la situación inicial, tú la estás infiriendo, de hecho, María Azucena, no dice cuál es. Cuando no dice cuál es, se trata de un nivel inferencial. Cuando dice que busques un dato o un personaje, es nivel literal porque lo estás buscando y lo puedes ver. Lo otro lo tienes que concluir tú. La última. Hola Daniela, estamos con una lectura previa y estamos organizando preguntas para desarrollar comprensión lectora. Ahorita voy a dar un poquito el tema. Entonces Azucena está respondiendo las preguntas 1 y 2 y las 6. Nada más te pido un poco de paciencia para esperar a que concluyamos con esto y después voy a explicar los 3 niveles de lectura y ya me paso a las actividades. ¿Va? Gracias a ti.
La última parte, como le explicaba un poquito antes Daniela a María, a Azucena, es que las primeras está por niveles de preguntas. Las preguntas finales son un poco más complejas y las iniciales son un poco más sencillas. La razón es porque pertenecen a diferentes niveles. Entonces, las primeras dos o tres, me parece, las tres primeras son del nivel literal. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con todos los niveles. Dice, tiene dos teorías. La primera es que alguien le dejó una nota pidiéndole que la vean mañana. La otra teoría es que olvidó cerrar la ventana y de afuera voló un papel y cayó en la habitación de Elena. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver tus respuestas después de que veamos los niveles, Azucena. Voy a ponerlo en los niveles ahorita. Esos son los niveles de lectura. Son tres niveles. Es literal, inferencial y crítico. Cada uno de los niveles, es decir, todos los textos pueden, o sea, más bien todas las personas que se consideren lectores académicos deberían leer en estos tres niveles. Nosotros no estamos acostumbrados del todo a leer en esos tres niveles, pero deberíamos estarlo. Normalmente nosotros leemos en el nivel literal y a veces en el inferencial y ocasionalmente en el nivel crítico. No siempre leemos en los tres, de hecho es muy raro que leamos en los tres. Pero hay preguntas que me pueden decir a qué nivel se trata, ¿no? Hay preguntas muy sencillas, se les voy a poner con un ejemplo. Por ejemplo, el nivel literal implica este tipo de preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos? ¿Y qué significa la palabra? ¿Qué significa una palabra, ¿no? Por ejemplo, ese es el nivel literal. ¿A qué se refiere el nivel literal? A que yo, si voy y estas preguntas voy y las busco en el texto, las voy a poder contestar. Sí, si voy y las busco ahí, las voy a contestar. No es necesario que haga nada más que buscarlas, subrayarlas, encerrarlas y contestar. Eso es lo que tengo que hacer. Es el nivel más básico, el nivel más elemental que probablemente nosotros nos hayan desarrollado en la primaria y en la secundaria. Este nivel, que es el inferencial, contesta otro tipo de preguntas. Exacto, la respuesta está en el texto, María Azucena, muy bien. El nivel inferencial, por ejemplo, son preguntas un poquito más complejas que dicen cuáles son los hechos que determinan esa actitud en el personaje, cómo esperaba, ahorita les voy a poner la lectura, cómo esperaba la rana ser considerada por los demás, quiénes eran los posibles admiradores de la rana y si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? Esas preguntas no están en el texto. Yo tengo que llegar a ellas a través de la reflexión y de estudiarlas y practicarlas. La inferencia es, por ejemplo, el 1 más 2 es igual a cuánto. Si yo pongo esta operación muy sencilla, el 3 es porque lo inferí. Ese 3 no está en la operación inicial. Yo tengo que llegar a ese resultado, pero no me lo dijeron. Yo tengo que... Es como en los detectives, en los programas, series o libros policíacos, donde yo tengo que decir quién es el asesino a partir de las pistas, ¿no? Entonces, el detective llega a la solución a partir de las pistas. Eso está infiriendo cosas, está deduciendo también cosas, que es el método que utilizan los detectives. Ese sería ese caso, ¿no? Y el nivel crítico contesta este tipo de preguntas que serían: ¿por qué la rana busca su identidad en un espejo? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de la rana? ¿Cómo juzgan las acciones de los personajes? ¿Cuál es la intención del autor del texto? Esos tres ya son preguntas de un tercer nivel que implica que ustedes ya supieron buscar, ya saben reflexionar y por lo tanto se pueden poner en el lugar de los personajes. Eso aplica para historia, para matemáticas, para química, para literatura, para ciencias sociales, para lo que sea. Estos tres niveles son los más importantes. Ahora sí, preguntas por favor sobre literal, inferencial y crítico. Son los tres niveles de lectura que existen, los más usuales o los que utilizan la mayoría de los autores. Les voy a poner el ejemplo. Este es el ejemplo. ¿Lo alcanzan a leer las dos, Daniela y Azucena? Súper, les doy un par de minutos para que lo lean. Adelante.
avisan cuando ya lo hayan leído, por favor. Listo, ahora vamos a regresar y a identificar los niveles. Vean este. ¿Quiénes son los personajes de la narración? O sea, por ejemplo, escojan la que sea y contéstenla. ¿Quiénes son los...? Se dan cuenta cómo el nivel de reflexión y de... No es que sea la pregunta literalmente más difícil, sino que implica un mayor esfuerzo, pero no es más difícil. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes de la narración? A ver, ¿me puedes decir, Daniela o María, escribirlo? La rana. Exacto, ahí ya tienes el personaje. ¿Y cómo sé? Porque lo vi, punto, no hay problema. ¿Cuál es la idea principal del texto? Esa sería como un poco la moraleja. Pero, ¿dónde ocurren los hechos del relato? Por ejemplo, Azucena. Esa sería la 2. ¿Dónde ocurren los hechos del relato? Exacto, la rana quería encontrar su autenticidad. En su cuarto se mira al espejo. Todo eso lo puedo encontrar ahí. Ahora, el inferencial se supone que no lo podrá encontrar tan fácilmente. Por ejemplo, ¿cómo esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿O quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Cuando dice posibles, es que yo tengo que llegar a ellos, pero sí me dicen, hay unas pistas ahí, ¿no? Dice, como una auténtica rana. ¿Sí? ¿Cómo esperaba ser considerada como una auténtica rana? Pero no me lo dicen, sino que yo tengo que llegar a él a partir de pistas. ¿Cuáles son esas pistas? Palabras, expresiones, juegos, etcétera, ¿no? Y vamos al nivel 3. Nivel crítico. ¿Por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? Ahí me tienen que decir criticar el texto literario. La familia de la rana o personajes que la rodean porque al final le quitan las ancas y se las comen. Eso sería en el nivel inferencial. Eso que me puso justamente Daniela de que y al final se las comen, o sea, nos dicen más o menos que se las comieron cuando dicen que sabía pollo y demás, pero no hay una evidencia. Tengo que llegar a él. Dice, ¿por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? Y Azucena contesta, justo ese nivel crítico es por complejos, es decir, debe tener complejo por no ser vista. Muy bien. Ahora, ¿cómo juzgas las acciones de los personajes? Cuando te dan a elegir a que tú hagas algo, en el texto literario es crítico. Sí, por ejemplo, en la actividad 1, en el cuadro comparativo de los 3 textos literarios, les ponían, ¿cuál es tu opinión sobre el texto? O ¿qué busca el autor? Ya tienes que contestar, ¿no? Eso es nivel crítico. ¿Qué sentiste cuando leíste Frankenstein por primera vez? Y ya me ponen, pues sentí miedo, angustia, etcétera. Eso es nivel crítico, pero nivel crítico un poco más llevado un poco más lejos. Recuerden, por favor, el nivel no es que no es que el nivel literal sea más fácil, sino que implica menor reflexión porque solo es automático, voy a buscar el texto. En el nivel inferencial tengo que llevar un nivel un poquito más complejo, pensar un poquito, reflexionar un poquito más y basarme en técnicas de lectura. Y en el crítico tengo que hacer las dos cosas y a partir de eso dar una opinión, o más bien no es una opinión, en realidad es una crítica. Si está bien o está mal y cómo lo juzgas. Por favor, ¿dudas? Perfecto, muchas gracias. Ahora, estos son los grandes temas de la semana que voy a cubrir entre hoy y el viernes. Y el primero es experiencia estética. Ya vamos a hacer un salto, digámoslo así, aunque también podemos aplicar los niveles en esto. Les voy a pedir el video que se llama experiencia estética y de ahí nos volcamos a las actividades integradoras. Déjenme buscarlo. Es un poquito complejo, solo les pido que tengan paciencia porque es un poquito complejo y habla de filosofía. Ahí donde aquí van a tener que aplicar nivel literal, nivel diferencial y nivel crítico, pero en un video. ¿Vale?
Lo voy a poner ahora. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza, hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva, es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Este
esta no quede en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Súper, me pueden contestar ese par de preguntas que puse, pueden escoger solo una. En realidad es la misma pregunta planteada desde dos puntos de vista diferentes, con otras palabras, pero ¿cuál es la mejor forma de tener una experiencia estética y cómo se puede tener una experiencia estética? Eso no lo dice, lo que hace es definir experiencia estética. No lo dice, al menos no en todo. Entonces me contestan una de las dos, es la misma pregunta, así que no hay problema. De ahí me voy a saltar a la actividad 1, a la actividad 5, perdón. Mientras, ya sé que contestó Azucena, pero estoy viendo el resto. Bueno, estoy esperando el de Daniela. Dice, al comprender lo que se lee, involucrarnos y permitirnos sentir lo que nos intenta transmitir. Es como hacer conexión con lo que vemos y sentimos en nosotros mismos. Esa es la mejor forma de tener una experiencia estética. ¿Cómo se puede tener una experiencia estética? Ahí nos dice esta Azucena cuál es el proceso, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo? No sé, si yo tengo hambre, te lo pongo así muy sencillo, perdón por la sencillez. Si yo tengo hambre, voy a la tienda, compro algo o voy a la cocina, tomo unos huevos, los hago, huevos revueltos y me los como. Esa es la fórmula para tener para dejar de tener hambre. ¿Qué sucedería en el caso de la experiencia estética? ¿Cómo logro tener una experiencia estética? ¿Cómo le hago? En el mundo real, digámoslo así. Dice Daniela, tener la percepción de algo y analizando una situación, un texto o una obra de arte. Bien, por ahí vamos. Eso es justo a donde quería llegar, que la primera parte la dio Azucena y la segunda, también importante, la dio Daniela. Yo puedo tener una experiencia estética siempre y cuando me enfrente a algo, de acuerdo al video, a una obra de arte, la que sea. Es decir, puede ser una película, puede ser un cómic, puede ser un texto literario, puede ser un poema, puede ser una canción, justo eso, Daniela. Cuando me acerco a una obra de arte, puedo tener una experiencia estética. Pero, por ejemplo, es una discusión muy vieja, pero yo no puedo tener una experiencia estética cuando veo fútbol, porque el fútbol no se considera una obra de arte. Pero bueno, aquí viene una discusión, ¿no? De otra cosa. El autor logra transmitir a nosotros un sentimiento o emoción. Si, por ejemplo, a mí no me gusta Ricardo Arjona, por decir algo, entonces yo no voy a tener una experiencia estética con su música. Si a mí no me gusta la música clásica, no voy a tener una experiencia estética, la tengo que buscar en otros lados. Pero estrictamente hablando, solo con el arte podría experimentarse una experiencia estética. Por eso el fútbol, por ejemplo, o un deporte, no puede ser considerado desde ese punto de vista. Y muy bien, como reitera Daniela, con algo con el cual nos identificamos o algo que nos parece bello. Exacto, tiene que ver con la belleza. Incluso algo que es feo en general, pero que a mí me parece bello, ese es justo el meollo del asunto. Y por eso es tan importante que recuerden este concepto para los foros y para esto que les voy a mostrar a continuación, que es la actividad integradora número 5. Tienen que leer Las nubes, es una obra de teatro muy antigua de Aristófanes, y esa obra es una comedia en realidad, entonces intenta ser divertida. Es la historia de una familia y de un hijo que tiene un problema de apuestas y su padre quiere resolverlo. Hay un problema social ahí que ustedes van a determinar si ese problema social que se dio hace 5 o 7 siglos, 700 años o tal vez más, sigue pasando en nuestros días. Esa es la reflexión que tenemos que hacer en esta actividad 3. Lo que pasó hace cientos de años, ¿sigue siendo vigente o ya no? Para eso tienen que recordar, por ejemplo, en el número 1 que viene ahí, en el A, acuérdense, nada más les recuerdo que son 5 renglones por cada uno, y también les recuerdo que para que ustedes puedan contestar este tipo de argumentos, tienen que recordar la semana 1 que se llama fondo y forma. El argumento viene definido en fondo y forma y ya lo han hecho. Personajes también. Justo esto es nivel literal. Todo esto es nivel literal. Entonces cuidado con eso. Son 5 renglones, aquí también son 5.
Características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes. Esto es nivel inferencial. No nos dice cómo es. Nosotros tenemos que inferirlo por sus actos. María Azucena pregunta si pueden ser más de 5 renglones. Por supuesto que pueden ser más de 5 renglones, Azucena. Ojalá alguien pudiera más de 5 renglones. Este es nivel inferencial. Ok, igual 5 renglones, por favor. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay? Tienes que poner 5 renglones y esto es inferencial también. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Esto es nivel crítico. Y también 5 renglones, por favor. ¿Se dan cuenta? Estamos ejercitándolo. Buscamos en el texto, pero no es lo suficiente. Para los otros, ese es un nivel, les digo, no es más ni menos, sino es básico. Es el nivel inicial, como en un videojuego. Yo voy al primer nivel y lo paso fácil. Después los otros niveles no son tan difíciles, pero sí me implican mayor tiempo, mayor constancia, mayor práctica. Esa es la idea de esto. Después, dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Esta es la organización, no tienen que hacer Luego reflexiona cómo sería, qué se criticaría. Ahí ustedes están analizando y están poniendo en práctica el tercer nivel, que es el más complejo, que sería nivel crítico. Graba en audio un cuento con base en la estructura. No lo escribas, solo nárralo o de manera informal. No importa si te equivocas, puede corregirlo hasta la versión final. Antes de iniciar, es urgente que integres información, nombre completo, grupo y generación. Sube tu audio y el almacenamiento. Asegúrense, por favor, que todos los que tengan el enlace pueden subirlo, porque si no lo veo, van a perder una gran cantidad de puntos en ese caso, ¿no? Aquí escribe tu cuento en el siguiente espacio y mejóralo en comparación con lo que hiciste de forma oral. Aquí hay un máximo de 5 renglones. Es una reseña, es muy leve, y un mínimo de 5, entre 5 y 20 renglones, por favor. Nada más es practicar lo que ya hicieron antes, no hay más. Después viene qué tan difícil fue trasladar la historia en contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales. También aquí no se olviden 5 renglones. Podemos aprender aquí también tiene que es nivel crítico, y aquí también 5 renglones. ¿Qué diferencias entre contar tu audio contarlo en audio y escribirlo? ¿Cuáles son las dos formas de narración fue más difícil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Justifica tus respuestas. Bien, eso ahí. Y al final, como ya saben que es una sugerencia de mi parte, no es obligatorio, pero les ayuda también a evitar el plagio, me pueden poner referencias. Aquí por lo menos me tienen que poner las nubes, me tienen que poner fondo y forma para contestar esto. Son las cosas que yo creo que consultaron. Son 2 referencias que son en realidad muy, muy sencillas, ¿no? Entonces, en realidad es una situación fácil porque ustedes ya han hecho actividades de este tipo. No les estoy pidiendo nada del otro mundo, solo tienen que respetar los 5 renglones, tienen que justificar su audio y tienen que poder explicar de manera normal y coherente las formas en que ustedes van a llegar a eso, ¿no? Es básicamente leer un texto y decirme si eso que pasa en el texto sigue pasando en nuestros días o ya no pasa. Eso es bien importante. Preguntas sobre la actividad 1 y la actividad 5 y me paso al foro. Sin dudas, asesor. Gracias. Esta parte es bien importante porque el foro me voy a tomar un poquito más de tiempo. El foro es aquel que les falla muchísimo por la cantidad de cosas que dan por hecho y que no están haciendo. El primer foro se llama el tiempo máximo del audio. Yo pensaría, no hay un tiempo máximo, Azucena, pero yo creo que en un par de minutos está bien. Es contar algo de manera informal, ¿no? Entonces realmente el texto es muy corto. Entonces, el texto no es tan corto, pero lo que tienen que leer ustedes sí es corto. Así que creo que lo mejor es que ustedes tengan en cuenta nada más un par de minutos, no más. Vamos ahora hacia el foro. Se llama Literatura actual y experiencias estéticas. Me salto esta parte y ustedes voy a subrayar esto. Tienen que hacer 5 contribuciones, aportaciones o participaciones, como quieran llamarle. Yo llamo de las 3 formas. Y en cada una de ellas tienen que hacer diferentes cosas. La primera, ¿qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura? Ya lo hablamos aquí. Si quieren ver la grabación y transcribir sus palabras porque lo hicieron muy bien con la experiencia estética, lo pueden hacer. ¿Qué no debo de olvidarme? Colocar fuentes de referencia. Es importante.
Déjenme aquí, nada más, aquí está. Ahorita pongo los requisitos del foro de integración. La segunda participación, tengo que ver estos. Tengo que ver un par de cosas que pueden ser un poco extrañas para nosotros. Por ejemplo, que no estamos acostumbrados a ver este tipo de manifestaciones. Es como un libro. Tengo que revisarlo y opinar. El otro es todavía un poco más extraño, es como una pecera, el mar, y entonces hay audios, hay poemas, etcétera, ¿no? Entonces tengo que revisarlo. Vean, yo le doy ahí, por ejemplo, y viene aquí. Vienen cosas abajo, ¿sí? Vienen cosas aquí. Es algo a lo cual no estamos acostumbrados, pero lo más importante es que ustedes me tienen que decir, en ese caso, con estos dos ejemplos, ¿consideras que esas páginas que les acabo de mostrar son literatura, sí o no? ¿Por qué? Y me vas a decir por qué sí o por qué no. Se vale decir que no, se vale decir que sí, pero debes tener una opinión y una crítica. Si hago crítica, puedo poner referencias. Dice, tercera colaboración, explique si es posible tener experiencias estéticas con obras publicadas en las TICs como las anteriores. ¿Es posible que tenga una experiencia estética con ese de los pececitos o con el libro ilustrado? ¿Es posible, sí o no? Me explican por qué. Luego, opina sobre alguna participación de tus compañeros, ya saben, ser respetuosos y sugerirle amablemente, sí, y siguiendo las reglas de la etiqueta. Para terminar, la última contribución dice, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Justifica la respuesta. Las formas emergentes de literatura son estas dos que les acabo de mostrar, ¿no? Y creo que una parte indispensable para ir cerrando con la sesión de hoy es esta. ¿Cuáles son los requisitos que no deben olvidar? Ya se los puse 2 veces en el foro de integración, pero todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo. ¿A qué me refiero con un párrafo? Es 5 a 8 renglones, por favor. De celular son más. Si es computadora son 5 a 8, si es celular son alrededor de 11. Cuidado con eso. Solo colocar una participación al día. Hoy es miércoles, incluso si empezaran hoy, es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lo pueden hacer. Pero la idea es que empezaran el lunes y terminen el viernes. No pongan 2 el mismo día, por favor. Sigan las reglas de etiqueta y ortografía. Ahí no puse fuente de referencia porque no es obligatorio. Pero si yo uso información que no es mía como mía, eso es plagio. Y también en los foros de integración hay plagio y hay ceros, ¿no? Esas son mis recomendaciones generales sobre qué no hacer en los foros. Recuerden, para evitar el plagio se sugiere colocar paréntesis y referencias como lo trabajamos la semana pasada en todas las actividades del foro, incluidos si utilizan inteligencia artificial como ayuda, no como que me haga todo, sino como una herramienta más. ¿Ok? Ya terminé, perdón que hablé muchísimo. ¿Alguna pregunta para cerrar la sesión de hoy? Azucena y Daniela. Sobre foros, sobre integración 5. Sin dudas, asesor. Gracias. Azucena. ¿Se pueden hacer más renglones en las participaciones? Sí, por supuesto, Azucena. No hay, el mínimo son 5. El máximo yo los podría de 8, pero tampoco pasa nada si te pasas de 8. Pero sí pasa si no llegas a los 5. Eso sí. ¿Va? ¿Más preguntas? Muy bien, Daniela y Azucena. Si no hay dudas, muchísimas gracias por su asistencia esta tarde. Nos vemos el viernes y nada, si tienen dudas escríbanme por los medios tradicionales que son el mensajero o bien el correo. Muchas gracias, nos vemos el viernes, que estén muy bien y que tengan buena tarde. Saludos.